Muchas gracias, doctor Schelzi. Lo que afirmaré en esta comunicación podrá parecer una especie de reducción, es decir, una disminución del concepto de liturgia, siendo esta una acción que pertenece a todo el pueblo de Dios, a los grandes, los pequeños, sanos, enfermos, santos y pecadores. Sin embargo, la liturgia alcanza a cada uno en su particular situación de vida. Las aplicaciones que voy a hacer son el resultado de mi sensibilidad como persona anciana. Así siento y vivo mi encuentro con Dios, y así querría celebrarlo cada día. Hablamos de ancianidad. Algunas cosas que voy a decir son cosas que ya hemos repetido, porque como soy la última ponente, ya lo hemos dicho. Hablamos de una estación de la vida del todo nueva. En otro tiempo se formaba parte de este clan familiar muy amplio donde convivían todas las edades, ¿no? Se experimentaba a menudo una estrecha relación con la naturaleza que recordaba y también sugería el ciclo de la vida, es decir, nacer, brotar, crecer hasta la plena expansión, dar fruto, marchitarse, morir y dejar que el ciclo de la vida volviera a comenzar. Nuestro tiempo ya no se parece a aquel tiempo, especialmente en las zonas urbanas o vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico. Todo cambia deprisa, se corre y uno se encuentra de repente anciano, tal vez después de haber alejado ese pensamiento, de haber ocultado sus signos, de haber maquillado el proceso y de no haberlo aceptado ni elaborado. Uno se encuentra todavía con suficientes energías, con tiempo libre y, bueno, de repente libre, y que a veces no sabemos cómo gestionarlo. Tarde o temprano se convierte también en un tiempo de balances, deseados o impuestos, en relación con la familia, el trabajo realizado, las relaciones cultivadas o descuidadas, el sentido de la propia vida y su propia relación con Dios. Nacen entonces preguntas que es necesario afrontar y que se alejan porque pueden dar miedo y que en último término corresponden al miedo al fin. Nuestras iglesias, sin embargo, se pueblan de ancianos con mucha voluntad, a menudo dispuestos a echar una mano, casi siempre un verdadero recurso que gestionar. Se ha pensado entonces en la vejez como un tiempo más abierto a la oración. En los años 80, Olivier Clément afirmaba: en el Oriente cristiano se ama la vejez porque se piensa que está hecha para rezar. No sé si lo iba a decir también hoy, ¿eh? Y sigue: una civilización en la que ya no se reza, es una civilización en la que la vejez ya no tiene sentido. Se camina hacia atrás, hacia la muerte, simulando la juventud. Es un espectáculo desgarrador. Y refiriéndose a la vida monástica, todo monje en quien la ascesis ha dado su fruto es llamado en Oriente el buen viejo. Ante este escenario, nos preguntamos: ¿qué tipo de pastoral existe en las iglesias respecto al verdadero anciano? No solo porque sea longevo, sino a aquel que siente el peso de los días. Numerosas iniciativas parroquiales tienden a aliviar el fenómeno de la soledad, sobre todo en las ciudades donde se encuentra el anonimato de generosos voluntarios. Organizan tardes de encuentro con juegos, excursiones, peregrinaciones. Esto y otras cosas expresan cercanía, atención, solicitud. Agentes de pastoral como los ministros de la comunión. Y quisiera abrir un paréntesis: en Roma hay 2.500 que están presentes ahora. Cuidan las visitas a domicilio dedicadas a ancianos, enfermos o personas solas. También se crean líneas telefónicas parroquiales para registrar necesidades, escuchar y, sobre todo, hacer compañía. No hay programa pastoral que no declare que la persona avanzada en años es parte integrante de la comunidad y que su aporte es esencial, como el aporte juvenil o de las demás edades de la vida, por supuesto.
Y deberíamos recordar al Papa Francisco en sus intervenciones donde ponía de relieve la posibilidad de valorar esta edad como la más adecuada para la transmisión de la fe en familia, en una sociedad donde los abuelos, por necesidad de suplencia, son quienes pasan a menudo mucho tiempo con los más pequeños. Sin embargo, surge un interrogante. ¿Estamos seguros de que se sabe rezar por el solo hecho de estar avanzando en años? Una escucha atenta a las personas ancianas nos ha llevado a menudo a comprender su dificultad para rezar, ¿no? A veces su cansancio, la aridez, la falta de motivación. Por supuesto, tampoco los ancianos faltan momentos de entusiasmo, de particular fervor, pero esto no significa que no deben volver a descubrir el centro de la fe, que es la persona de Cristo, Señor, ni que no deban ser iniciados mediante acciones pastorales específicas en el arte de rezar. Si nuestras liturgías, especialmente las de los días laborales, están caracterizadas por personas ancianas, creo que es necesario hacer algo más para mejorar su conciencia sobre este gran recurso litúrgico. La liturgia es la celebración del misterio pascual de Cristo. En la celebración litúrgica, en primer lugar, en la Eucarística, cada bautizado participa de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto lo, conforma con su Señor. Esta es la participación activa de la que tanto se habla, pero que también a menudo se malinterpreta. Es solo en virtud de esta participación como la Iglesia se edifica como cuerpo de Cristo. No estamos, por lo tanto, los márgenes de la fe, sino nos encontramos en el corazón de la experiencia cristiana. Una pastoral litúrgica, en particular dirigida a la persona mayor, debería aspirar a hacer descubrir la liturgia como el lugar por excelencia del encuentro con Dios. Con ese Dios que entró en la historia, que camina en la historia, que siempre ha estado a nuestro lado, que todavía nos acompaña para dar sentido a nuestros días, a los de ayer y a los de hoy, pero también a los de mañana. El descubrimiento de la riqueza de la oración litúrgica, por tanto aún más que de la oración en general, es un descubrimiento que no se improvisa, no ocurre simplemente porque se sienta la necesidad de Dios. Inventamos con razón escuelas de oración dirigidas a los jóvenes, pero ¿por qué solo a ellos? La liturgia hace crecer la experiencia de Cristo. Sin embargo, es necesario prestar atención a su fuerza educativa. Educados por la liturgia, diría la Carta Apostólica Desiderio Desideravi de Papa Francisco. Por supuesto, la liturgia educa, hace escuela a su manera, involucrando a toda la persona, su cuerpo, su mente, sentidos y emociones. Y es capaz de dar voz, palabra y significado en cualquier situación de la vida, especial o cotidiana, grande o pequeña, dramático o estimulante. Pero es necesario hacerse su discípulo. La liturgia también responde a la necesidad, por ejemplo, de ritualizar las grandes emociones. Es capaz de dar voz a los sentimientos. La liturgia es, capaz de abrirlos. Y uno muy frecuente en el anciano es el sentimiento de la tristeza. La liturgia es capaz de abrirlo a la esperanza y a la alegría. Permite en la separación por un duelo o en el miedo a una enfermedad grave elaborar y asumir la emoción, expresar algo más profundo, con ese lenguaje que ninguna palabra o pensamiento puede manifestar y decir. La liturgia no edulcora el dolor. Permanece al lado, incluso cuando no se puede escapar del gran combate. Da palabras con la palabra, por ejemplo, con los salmos. Los años de nuestra vida son 70, 80 y su afán
es fatiga y decepción, pasan pronto y nosotros volamos. Da palabras a la necesidad de gritar a Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué me pides esto? No eres el Dios al que he servido, rezado y pensado cuando estaba en la plenitud de mis fuerzas. ¿Quién eres? Y yo, ¿quién soy para ti, ante ti? ¿Y qué me estás diciendo en esta estación de mi vida? Esta lucha llevará al descubrimiento de tener que encontrar precisamente la liturgia a un Dios diferente del Dios representado en la juventud y en la madurez. Llevará, si uno es iniciado en esta arte, a encontrar precisamente en la liturgia una gran escuela, a entrar a formar parte de ella. La Iglesia con sus ritos siempre acompañó la experiencia de la pérdida. Da voz a la tristeza en los ritos de la unción de los enfermos y en los de la sepultura, e involucra siempre a los participantes para permitirles expresar el dolor del desapego, el dolor del miedo y también de la esperanza, por supuesto. Acompaña al enfermo con especial cuidado pastoral. En los años 80, por primera vez, tituló un ritual con la expresión cuidado pastoral. Y es, por supuesto, el ritual de la unción, el cuidado pastoral de los enfermos. No hay ningún otro ritual en Italia que pueda tener este título. Enseña a no tener miedo a la tristeza, a no eliminarla, a darle voz, a hacerla convertirse en un lugar de reflexión, una puerta abierta, como al conducir a la contemplación del gran dolor del Hijo del Hombre y de la Madre Dolorosa. Y reconfirma la fe en que este dolor en el que participan todos nuestros dolores, como el de los mártires, ya ha sido superado, ya ha vencido. La liturgia es historia de salvación, o sea, también nos permite tener una nueva experiencia del tiempo, porque la liturgia, como decía y como mencionaba antes, es la historia de salvación en acto y nos permite también enseñar a valorar el tiempo, incluso el improductivo. La historia y tiempo se interrogan y interrogan a toda persona que piensa, especialmente a quien advierte el peso de los días, su discurrir rápido e imparable. ¿Quién puede añadir un solo día a su vida? La carrera del tiempo es el gran desafío de la persona que ha acumulado mucho y que siente más cerca el ocaso. Lo percibe en los cumpleaños, en las transiciones de la vida, lo vislumbra en los hijos y nietos que están creciendo, en los compañeros de viaje que ya no son aquellos con los que hemos empezado nuestro viaje. El fluir del tiempo también se recuerda la fecha inscrita en el cirio pascual, en la anunciación de la Pascua. También advierto, sin embargo, una modalidad particular que posee la liturgia para contar el tiempo, pero también educar a detenerse y a esperar. Y lo hace, por ejemplo, en las vigilias o en las velas, en la celebración de las vísperas o de las completas de cada día. El día se ha ido. Ha llegado la oscuridad, estamos a la espera de la luz, un poco como ocurre en el día de la vida, que emprende el camino hacia el ocaso. La noche de Pascua es la madre de todas las velas. Es noche verdadera y profunda antes de la luz. Esta experiencia singular que prepara para el paso noche-luz va precedida de una experiencia de vacío. Es la que se vive el Sábado Santo, un día de vigilia. Un día suspendido entre dos acontecimientos desconcertantes, la sepultura y la tumba vacía. Un día aparentemente vacío e inútil. Un día parado, al menos en la liturgia, aunque nos afanemos en preparar cosas, porque, como dice el Papa León, nos vemos casi obligados a ellos, ¿no? Resulta difícil detenerse en ese día, pero en todos nuestros días vivimos como si la vida nunca fuera suficiente. Corremos para producir, para demostrar, para no perder terreno claramente.
Me he detenido a considerar la gracia del sábado santo para quien como yo es viejo y se ve obligado a medir el tiempo de forma diferente a como lo hacía antes. El sábado santo no ha sido ha sido a menudo contemplado por poetas enamorados de Dios, como por ejemplo Tonino Bello, David Turoldo, Carlo Maria Martini. Son poetas italianos, porque lo conozco más. Martini también define el cristiano como un peregrino en el sábado del tiempo. Martini no piensa solo en el anciano. Creo, sin embargo, que el anciano puede convertirse en un testigo más elocuente al sentirse peregrino en el sábado de su tiempo, al advertir su silencio, a veces o a menudo, el desconcierto, la nostalgia, el miedo a la gran enemiga, es decir, la muerte. La contemplación que el viejo puede hacer en la experiencia de la vigilia puede ayudar a otros, con o sin palabras, a responder a las grandes preguntas, a no tener miedo de encontrarse con su propio misterio. Puede ayudar a conjugar el verbo más decisivo y liberador, es decir, confiarse. La liturgia, con sus pausas, sus vacíos, sus momentos aparentemente estériles, ayuda a entrar como protagonistas en el silencio, en la confianza, en la acogida de los misteriosos pasos de Dios, sin prisas, aprendiendo a permanecer juntos al ministerio o dentro de él, dejarse transformar por el tiempo lento de la confianza, como ocurre a menudo en las velas o en la adoración silenciosa. En Roma contamos con 2000 adoradores, de noche y de día. Esta experiencia es maravillosa, esta del silencio, de la adoración. Es una experiencia muy importante. Bueno, si nos ayuda a entrar en la liturgia de las vigilias y de las velas, como la del Sábado Santo, los mayores pueden habitar en este espacio con mayor ventaja respecto a quien no siente cerca la meta y sugerirle la belleza de saber esperar, de desear algo mayor que no depende de lo que hemos hecho. Desear que la resurrección inunde sus espacios, aunque el pecado siga llenando la historia de horrores. Las preguntas que estos hechos plantean exigen un corazón capaz de permanecer en el misterio, capaz de esperar, de ver más lejos y finalmente capaz de acoger la buena noticia. Entonces les abrió la mente para que comprendieran la Escritura. Estos hechos necesitan una ampliación de horizontes para esperar contra toda esperanza, frente a las condiciones de muerte que se encuentran por doquier. En efecto, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Bueno, sirve este saber permanecer dentro del misterio, no aquel que carece de sueños y de deseos, no aquel que tiene más miedo al futuro que deseo de futuro. Podemos intuir este vínculo, lazos, ¿no?, que existe entre las vigilias, que muestran cómo está dentro del silencio, o las adoraciones y los desvelos del viejo, que duerme poco en su sábado existencial. Estos desvelos lo interrogan y entonces él une cabos, espera, intenta con algunas respuestas y aprende a confiarse. Aprende una nueva relación con el Dios de la historia, el Dios de su historia. Aprende a escuchar, como en la vigilia pascual se escucha el desarrollo de la historia de la salvación. Y también puede acoger como nuevo anuncio pascual y espera. Como hace María en el Sábado Santo, sábado de la ausencia, de la soledad, que sabe presentir detrás y debajo de los eventos de la fe los vestigios del misterio de Dios, nutrida de escucha y de confianza. La enseñanza de tiempo distinta es la que se encuentra, digamos, la enseñanza que nos da la compieta, que puede cerrar, digamos, una jornada
puede, por supuesto, simbolizar la cera de la vida, este tiempo que el anciano puede sentir como su, digamos, camino para no estar en la escena, y puede también aumentar las dudas, las incertidumbres, y necesita, digamos, estar con alguien que puede dar, digamos, alguna seguridad, que puede consolar y sobre todo puede esclarecer las luces y también las tenebras de la noche del mundo. Escuché, por ejemplo, la, digamos, oración de completa, mucho más, como una invocación llena de confianza y de esperanza. Esta interpretación, como afirma Ricardo Barile, esta interpretación no está respaldada por la normativa vigente, que se limita a caracterizar la hora litúrgica como oración antes del descanso nocturno, y está dotada de salmos adecuados para aliviar especialmente la confianza en Dios. Es más, a menudo se refiere solo al día siguiente. Puede decir algo más. Sin embargo, no pocos mensajes hacen digamos, presentir la llamada a la vida sin fin. La invocación a Cristo Luz, por ejemplo, evoca el Cordero, lámpara de la ciudad celeste. El responsorio, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, es para Jesús una oración que puede preceder a la muerte. El cántico de Simeón evoca el deseo de un retorno a Dios, una inspiración similar a la que se expresó en los Filipenses: tengo el deseo de partir para estar con Cristo. Cupio di solvi. La elección del Salmo 90 para el domingo por la noche también consuela el orante, consciente de haber sido saciado de largos días, iluminados por la promesa de la salvación. Así, el Salmo 129 del miércoles de Profundis recuerda la vida eterna en la redención de Israel. El Salmo del jueves recuerda la promesa de la salvación escatológica para quien se adhiere a Cristo. No abandonarás mi vida en el sepulcro ni dejarás que tu santo vea la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, gozo pleno en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha. La lectura breve del domingo, por supuesto, es escatológica y se refiere al paraíso iluminado por la luz del Señor. Entonces, como decía Bariles, más que las pregueras para los ancianos, la liturgia con las completas puede también educar a los jóvenes sobre los ancianos y sobre todo puede consolar a los viejos que la están viviendo. Y para ir concluyendo, la Eucaristía. La Eucaristía es la experiencia escatológica más alta y más cotidiana. La reflexión realizada hasta aquí no ha hecho otra cosa que, digamos, intentar hablar del gran capítulo de la antropología teológica que se refiere a las cosas últimas, un tema muy poco abordado, pero fundamental porque se refiere al fin del individuo. Esta mañana hemos evocado, por ejemplo, hablamos muy poco de escatología, pero la Eucaristía nos los dice continuamente. Es necesario recuperar la dimensión antropológica de la escatología, haciendo percibir que el deseo de plenitud y de realización de uno mismo en la historia encuentra en la escatología, digamos, una aliada, en cuanto que ésta se interesa por una integridad de la vida humana desde ahora y no pospuesta solamente a un segundo momento en un más allá que, bueno, al fin y al cabo ya no interesa a nadie. Como si el después no tuviera nada que ver con el aquí y el ahora. A menudo archivamos la gran pregunta porque genera, bueno, vertigo o rechazo. Como decía el cardenal Ravasi, donde el horizonte extremo que siempre se quita, digamos que siempre vuelve y intenta, digamos, a estar con nosotros, porque donde se pierde la capacidad de esperar en el futuro, incluso en aquel más allá de la muerte, de la tumba, al final se pierde lo que es propiamente humano. Precisamente la celebración eucarística, digamos que adiestra continuamente en esta tarea casi una especie de hermenéutica existencial que interrela y provoca personal y comunitariamente a clarificar y aclarar su propia relación con el resucitado y a reconocer la acción de su Santo Espíritu.
Todo en la liturgia es memoria y antelación. Textos, imágenes, rituales, como también hemos mencionado antes, pero es sobre todo la celebración de la Eucaristía, donde anunciamos, proclamamos el misterio en la espera de su venida. Donec veniat. Siempre me ha llamado la atención en particular la concreción de las oraciones después de la comunión. La liturgia eucarística está constelada de continuos recordatorios de los que nos espera. Un sabio magisterio más que milenario recuerda que lo que nos espera ya ha comenzado. Educa a la esperanza y también impulsa un compromiso concreto cotidiano a pequeños y a grandes. Que tu pueblo, con estos santos misterios, a través del trabajo cotidiano, edifique en libertad tu reino, que permanece para siempre. Lo que la oración sugiere es que el pensamiento y el sueño del cielo debe generar consecuencias en el aquí y en el ahora, aún sin encontrar aquí su pleno cumplimiento. La participación en la mesa del crucificado resucitado para quienes se reconocen peregrinos revela el sentido cristiano de la vida, el hoy, y también respalda en el camino y guía hoy hacia la vida eterna. Enseña a valorar con sabiduría los bienes de la tierra y sobre todo a mantener fija la mirada en los del cielo. Es memoria de la cena del Señor y al mismo tiempo, respalda la fatiga presente sin perder de vista la meta. Es más, pregustando los bienes del cielo. La Eucaristía está tan relacionada con lo que nos espera que en sus arras prenda, garantía, antelación, promesa, que el sacramento que hemos celebrado sea prenda de salvación eterna. Nos lo has donado como prenda de vida inmortal, fuente inagotable de vida eterna. Nos nutre con el pan del cielo, prenda de tu gloria. La anticipación prometida es llamada también el germen, semilla, que ya lleva en sí misma la potencia, el poder de la resurrección. Con ese sacramento nuestro cuerpo mortal recibe el germen de la resurrección y de la vida nueva. Pero pide además que la Eucaristía que nos nutre encienda el deseo de la patria del cielo, siguiendo las huellas de aquel que nos ha precedido, porque allá, en esa patria, ya hemos sido elevados junto a él en la gloria. Son todos textos de las oraciones, ¿no?, después de la comunión. Prendas y garantías que ya poseemos en parte, pero que realizamos, construimos, a lo que damos concreción y forma cada día sirviendo a los hermanos, a reconocer a Cristo en ellos. Y después de la comunión, de la misa del Sacro Corazón, ¿no?, dentro de 2 días, el futuro es aliado de nuestro presente. Quien ha acumulado largos días en su vida siente y entiende en la liturgia que el hoy es precioso cuando está lleno de amor y está proyectado hacia la plenitud, con un deseo que se vuelve cada vez más ardiente, nostálgico e insaciable. Y para ir concluyendo, una pastoral litúrgica que hace al anciano protagonista en el celebrar y al servicio de la comunidad lo acostumbra al deseo del cielo y lo ayuda a familiarizarse con esta realidad, a vencer el miedo y a atestiguar con realismo y sencillez su espera. Solo desde esta perspectiva podrá iluminar toda su andadura, su celebrar la Eucaristía, vísperas completas, vigilias, adoraciones, y será alimento para acompañar a hermanos y hermanas en lo que ya ha vivido, en el duelo, en la enfermedad, en la debilidad, en el sufrimiento, y testimoniar como verdadero ministro del consuelo, narrando con hechos cómo se puede permanecer en esta espera y cómo se puede actuar en esta espera con naturalidad y alegría. Con ese optimismo evangélico que brota de la fe
en la resurrección. El cristiano saciado de días sabe por quién vive y trabaja, sabe por qué vive y espera. En esta breve reflexión no he querido aludir a un protagonismo ministerial específico del anciano que celebra. No he hablado de esos servicios o ministerios que puede realizar en la liturgia, porque en la medida en que sus fuerzas, posibilidades se lo permitan, por supuesto, puede ejercerlos todos. Sin embargo, si es consciente de la belleza del participar litúrgico, de la gracia de estar desde ahora con el Señor resucitado, de actuar con Él en los surcos de la historia, servirá de apoyo a sus compañeros de viaje. No estará apegado a los papeles. Testigo de un servicio generoso y humilde, dejará espacio a otros y sabrá despedirse con ligereza al llegar el momento de lo que ha podido hacer. Esto es una audiencia general de Papa León del 17 de septiembre de 2025, porque ha sido instruido por la liturgia para encontrar compañía en la comunidad, para dejar huellas de confianza, para consolar, para orientar hacia la belleza que ha saboreado en el arte, para mirar con bondad las interperancias de los más jóvenes, para edificarlos con el testimonio sereno de quien espera y desea un encuentro ya vivido en imagen, ya experimentado en sacramento. Gracias.